Parálisis del sueño. Relato paranormal narrada. No sé cuánto tiempo llevo sin dormir bien. Al principio pensé que era estrés, la presión del trabajo, el ritmo de la ciudad. Pero lo que me ocurre cada noche va más allá de cualquier cansancio. Cada vez que cierro los ojos y caigo en ese estado entre el sueño y la vigilia, aparece ella. Una presencia silenciosa, oscura, que se sienta al borde de mi cama. Siento su aliento frío cerca de mi rostro y no puedo mover ni un músculo. Estoy completamente paralizado. La última vez que pasó, intenté gritar pero no salió ningún sonido. Solo esa sensación terrible de estar atrapado, indefenso. Intenté buscar información y descubrí que es la parálisis del sueño. Un fenómeno donde el cuerpo no responde al cerebro al despertar o dormirse. Pero esto no lo explica todo. Porque esa sombra no está sola. Cada noche la figura cambia. A veces parece una mujer de cabello largo, otras un hombre con ojos que brillan en la oscuridad. Y siempre me mira, con una sonrisa que hiela la sangre. He intentado cambiar mi rutina, dormir con la luz encendida, incluso tomar pastillas para el sueño, pero nada funciona. Lo peor es que la presencia comienza a seguirme, incluso durante el día. Pequeños indicios, un reflejo que no debería estar ahí, un susurro que desaparece cuando giro la cabeza. No sé cuánto tiempo más podré aguantar esto. No sé si estoy volviéndome loco o si hay algo más. Algo que no quiere que despierte. Las noches siguientes no mejoraron. De hecho, empeoraron. Cada vez que la parálisis del sueño me atrapaba, la figura estaba más cerca. Sus ojos parecían perforar la oscuridad y su sonrisa se hacía más amplia, más cruel. No solo eso, ahora sentía que me tocaba. Era un roce frío, como si sus dedos se deslizaran por mi piel, pero sin dejar marca alguna. Durante el día, la presencia seguía manifestándose. Una sombra fugaz en el pasillo, un reflejo extraño en el espejo del baño, esa sensación constante de que alguien me observa desde detrás de la puerta. Busqué ayuda. Hablé con médicos, psicólogos, hasta con un experto en trastornos del sueño. Me dijeron que podía ser ansiedad extrema, que debía relajarme, cambiar mis hábitos. Pero la ansiedad no explica por qué, en la última noche, escuché una voz susurrante, que me llamó por mi nombre. No era mi mente jugándome una mala pasada, era real. Y fue entonces cuando comencé a investigar. Leí testimonios de personas que habían vivido algo parecido. Algunos hablaban de demonios, otros de espíritus o entidades malignas, pero ninguno coincidía exactamente con lo que yo sentía. Luego encontré un foro donde describían la sombra como una presencia que se alimenta del miedo y la energía de quienes sufren la parálisis. Decían que cuanto más miedo tengas, más fuerte se vuelve. Esa noche me prometí a mí mismo que no volvería a tener miedo. Pero cuando cerré los ojos, la sombra estaba ahí, esperándome. La promesa de no tener miedo se convirtió en una lucha constante cada noche. Sabía que si cedía a la desesperación, la sombra ganaría terreno. Pero resistir no era fácil. Cada vez que caía en ese limbo entre sueño y vigilia, la paralización me atrapaba sin piedad. No podía mover ni un dedo, ni siquiera parpadear, mientras esa presencia se acercaba lentamente. Podía sentir el frío que emanaba, el olor a humedad y tierra mojada. Y esa sonrisa, una sonrisa que parecía burlarse de mi impotencia. Intenté técnicas que leí en libros y foros, visualizar una luz, concentrarme en mover un dedo, pensar en algo agradable, pero nada funcionaba. La sombra estaba demasiado cerca. Una noche, justo cuando sentí que sus dedos fríos rozaban mi rostro, logré enfocar la mente y gritar con toda la fuerza que pude. El sonido salió ahogado, pero fue
fue suficiente para que la paralización desapareciera. Abrí los ojos de golpe. Mi habitación estaba en calma, iluminada por la tenue luz de la lámpara de noche, pero en el borde de la cama, una silueta oscura me observaba, sin moverse. Me levanté de un salto y encendí todas las luces. La figura se desvaneció al instante, pero sabía que no había desaparecido del todo. Solo había esperado a que bajara la guardia. Esa noche entendí algo importante. La sombra no solo se alimenta del miedo, se alimenta de la debilidad. Y yo no estaba dispuesto a darme por vencido. Cada día que pasaba, la línea entre la realidad y la pesadilla se hacía más difusa. Durante el día, sentía esa presencia acechándome, aunque no estuviera físicamente. Pequeños detalles me confirmaban que no estaba solo. Objetos fuera de lugar, sombras que parecían moverse en el rabillo del ojo, susurros apenas audibles cuando el silencio dominaba la habitación. Intenté contarle a alguien sobre lo que vivía, pero nadie entendía. Me miraban como a un loco, o peor aún, como a alguien que inventaba cosas para llamar la atención. La soledad aumentaba el peso sobre mis hombros. Una noche, después de semanas sin dormir bien, decidí enfrentar la sombra desde otro ángulo. Si no podía mover el cuerpo, al menos podría controlar la mente. Cuando la parálisis comenzó, esta vez no luché contra ella. En lugar de eso, cerré los ojos con fuerza y la invité a hablar. La figura apareció, envuelta en oscuridad, con esos ojos que parecían absorber la luz. Me sorprendió cuando me respondió, en un susurro profundo y rasposo. «No huyas», dijo. «No soy tu enemiga». El miedo se mezcló con la curiosidad. «¿Quién eres?», pregunté con voz temblorosa. «Soy lo que queda de tus miedos, de tus noches sin descanso. Soy el eco de tus dudas y tus secretos. No puedo irme mientras no te enfrentes a ti mismo». Quedé paralizado, no por la parálisis del sueño, sino por la revelación. Quizás lo que me atormentaba no era solo una sombra externa, sino todo lo que llevaba dentro. Después de esa noche, algo cambió. La sombra ya no se limitaba a aparecer durante la parálisis del sueño. Ahora me visitaba en mis pensamientos, en mis momentos de calma, como un recordatorio constante de lo que había dejado sin resolver. Cada conversación con esa figura era una batalla interna. Me enfrentaba a miedos que había enterrado hace años, la culpa por errores pasados, las palabras que nunca dije, el peso de las decisiones que había evitado enfrentar. Intenté escribirlo todo, llevar un diario de esas experiencias, como si ponerlas en palabras pudiera hacerlas menos reales. Pero cada página se volvía un espejo de mi alma rota. Mis amigos notaron el cambio. Ya no era el mismo. Era más reservado, distante, como si algo me consumiera desde dentro. Pero no podía explicar lo que me sucedía, sin parecer un loco. La sombra, por su parte, parecía alimentarse de ese silencio. Se hacía más fuerte cuando callaba, cuando evitaba enfrentar la verdad. Una noche, durante una de esas conversaciones, la figura me dijo algo que me heló la sangre. «No puedes seguir huyendo. El precio será más alto». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Sabía que tenía razón. Si no enfrentaba lo que llevaba dentro, perdería más que el sueño. Decidí que ya no podía seguir viviendo en ese limbo, entre la realidad y la sombra. Necesitaba respuestas, una salida. Busqué ayuda profesional. Encontré a una terapeuta que, aunque escéptica al principio, escuchó mi historia sin juzgarme. Comenzamos a trabajar en sesiones profundas, explorando recuerdos olvidados, heridas que nunca había querido enfrentar. Cada encuentro removía más polvo del pasado, dolores antiguos, traumas ocultos, decisiones que habían dejado cicatrices invisibles. Pero a medida que avanzaba, la sombra parecía retroceder un poco.
Las parálisis nocturnas se hicieron menos frecuentes y la presencia en el día perdió fuerza. Sin embargo, sabía que esa lucha no terminaría pronto, porque en el fondo la sombra era parte de mí, y para vencerla debía aceptar incluso lo que más temía, mi propia vulnerabilidad. Una noche, después de una sesión particularmente intensa, me acosté con la esperanza de descansar, pero la sombra apareció. Esta vez sin sonrisas ni susurros, solo silencio. Y en ese silencio entendí que la batalla más difícil estaba apenas comenzando. La lucha contra la sombra no era solo una batalla contra una presencia invisible, era una guerra contra mí mismo. Cada día me enfrentaba a recuerdos que preferiría olvidar, a errores que aún dolían como si hubieran sucedido ayer. El peso de la culpa se volvía tangible, casi insoportable. Pero también empecé a descubrir algo más. La fuerza que aún tenía, oculta bajo capas de miedo y dolor. En la terapia aprendí a nombrar mis emociones, a aceptarlas sin juzgarme. Fue un proceso lento y agotador, pero necesario. Durante las noches, cuando la parálisis intentaba atraparme, intentaba recordarme que no estaba solo, que esa sombra era una parte de mi pasado, no de mi futuro. Hubo noches en que la sombra se mostraba más débil, casi humana, momentos en que parecía buscar un acuerdo, una tregua silenciosa, pero otras veces se volvía más fuerte, amenazante, recordándome que la batalla no estaba ganada. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. No sería fácil ni rápido, pero sabía que podía pelear y que quizás ese era el verdadero significado de despertar. Pasaron semanas desde que empecé a sentir ese cambio, pequeño pero real. Las noches de parálisis se volvieron menos frecuentes y cuando llegaban, la sombra ya no tenía el mismo poder. Aprendí a respirar profundo, a calmar la mente antes de dormir. A veces, antes de cerrar los ojos, le hablaba a esa presencia oscura, diciéndole que ya no tenía miedo. La sombra respondía con un silencio inquietante, como si finalmente entendiera. Durante el día sentía menos esa sensación de ser observado. Podía concentrarme en el trabajo, en mis relaciones, en mi vida. No era un final perfecto. Había días en que la tristeza y el miedo intentaban regresar, recordándome lo frágil que era todo. Pero ahora sabía que tenía herramientas para enfrentarlos. Una noche soñé con un amanecer. Un sol brillante que atravesaba la oscuridad, iluminando cada rincón. Cuando desperté, sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que el camino aún era largo, pero por primera vez creía que podía recorrerlo. La sombra ya no era mi enemiga, era un recordatorio de que había sobrevivido a la noche más oscura y que, a pesar de todo, podía despertar. Empecé a mirar mi reflejo con otros ojos, no con vergüenza ni temor, sino con una especie de respeto extraño. Había sobrevivido a algo que no muchos podían entender. No era solo una lucha contra la parálisis del sueño. Era una guerra contra todo lo que había escondido bajo la superficie por años. Esa mañana, frente al espejo, me observé en silencio. Y durante un segundo, lo juro, vi algo detrás de mí. No era una sombra como antes, era una silueta vaga, como un eco de mí mismo, pero con los ojos completamente negros, sin pestañear, sin moverse. Parpadeé y ya no estaba. Pero no sentí miedo. Entendí, en ese momento, que esa figura ya no me acechaba, solo me observaba, como una advertencia, un recordatorio de lo que podría volver si alguna vez me rendía de nuevo. La oscuridad no se va, nunca del todo, solo aprende a quedarse quieta, en los márgenes de nuestra mente, y depende de nosotros mantenerla ahí.
Aquella noche dormí profundamente, sin visitas, sin parálisis, sin frío en la nuca. Por primera vez, en mucho tiempo, me desperté sintiendo que había vencido algo que ni siquiera tenía nombre. Pero sabía que faltaba una última noche, una última visita, y la sombra también lo sabía. La noche cayó silenciosa. Una calma espesa se apoderó del ambiente, como si incluso el viento decidiera contener el aliento. Había algo distinto en el aire, algo inevitable. Lo sentí antes de cerrar los ojos. Sabía que vendría, la última visita, y esta vez no tenía intención de huir. Me recosté boca arriba, dejando la habitación en completa oscuridad. La mente serena, el corazón estable. Quería saber qué pasaría si no le tenía miedo. Minutos después, llegó. La parálisis se arrastró sobre mí como un peso familiar. Y ahí estaba ella, la sombra, más nítida que nunca, alta, delgada, con los contornos bien definidos. Ya no era solo una figura borrosa en la oscuridad. Tenía forma, tenía rostro. Era yo, un reflejo distorsionado, marchito, vacío de vida. Pero con mis mismos ojos. No sonreía esta vez. Tampoco hablaba. Solo me observaba, como si esperara algo de mí. Una reacción, una rendición, un reconocimiento. Entonces hablé, sin voz, pero desde dentro. Ya no te temo, ya no te necesito. La sombra inclinó la cabeza, como si asintiera, y luego comenzó a deshacerse, como polvo negro arrastrado por un viento silencioso, desapareciendo en la nada. Cuando desperté, sentí que algo se había cerrado, algo profundo. Desde esa noche, la sombra no volvió. No más parálisis, no más susurros, no más ojos en la oscuridad. Pero a veces, cuando me miro en el espejo por mucho tiempo, veo un parpadeo que no es mío, una sombra que me mira desde detrás, y no me asusta, porque sé quién es y sé quién soy yo. Sobreviví a mí mismo, y cada noche que despierto es una victoria,